No sabe cuándo empezó su sueño de dramaturga, pero la joven Eva Mir se muda decidida a la capital con 18 años, después de ser admitida en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid. Además, me acuerdo que iba a la biblioteca a buscar por internet escribir teatro, o algo así, ¿no? Y pues cuando encontré y entendí que existía una cosa que era dramaturgia y que yo no sabía ni qué. Con solo 24 años, Eva gana el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2019 con su obra Héroes en Diciembre, formando así parte de la programación del año siguiente del Centro Dramático Nacional y convirtiéndose en una de las artistas más jóvenes en conseguirlo. Y luego pasa una cosa muy extraña, que es que el que te digan has ganado el Calderón parece que te valida para que a partir de ese momento sí seas autora. Hasta entonces ya podías haber escrito las obras que quisieras, que no eras autora, ¿no? En 2020 estrena La Conmoción dentro del proyecto La Pira, que es retransmitido vía streaming de manera global y posteriormente representado en el Teatro Valle Inclán. Igual que he dicho antes, no creo en el teatro como terapia, sí creo en el teatro para sanar cosas a uno mismo y a otros. Actualmente trabaja de guionista para la serie de Amazon Prime El Internado Las Cumbres, además de codirigir los videoclips de la artista Luna Zuazo. Hoy viene a Interrogatorio Eva Mir. Hola Eva, ¿cómo estás? Bienvenida a Interrogatorio, estoy encantado de que estés aquí. Muchas gracias. ¿Qué tal te sientes? ¿Estás Muy bien. nerviosa? Bueno, no sé, creo que a la vez nerviosa y con muchas ganas, así que igual. ¿Alguna vez te habían tatuado mientras te hacían una entrevista? Nunca. Bueno, a ver, muéstrame este diseño. Te cuento que este es de los más especiales que yo he hecho hasta ahora para el programa, ¿sí? Tiene un contenido y un trasfondo que a mí me encantó. Vamos a hablar un poco acerca de este tatuaje y hablar de otros tatuajes que posiblemente tengas. Me cuentas un poco tu historia. Y nada, vamos a echar para adelante. ¿Qué te parece? Eva, ¿por qué escogemos este diseño? Cuando me comentaste la idea, fuiste muy específica en lo que querías. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a decantarte por esto? Pues yo creo que me equivoqué en realidad al principio porque pensé, voy a hacer algo que en realidad no tenga nada que ver, no tenga ningún contexto, que me dé igual, como primer tatuaje que me lo hagas solo por el hecho de hacerlo. Y después pues me pasó todo lo contrario. Ya, encontraste todo el sentido. Al final empecé a tirar por lo de siempre, ¿no? Por algo que sí que tenga alguna reminiscencia de algo que hayas hecho. Y creo que también al ofrecerme este interrogatorio relacionado con el teatro, con la cultura, pues creo que recordé cómo había sido para mí este 2021, que había sido lo más importante del 2021 y pensé en la obra, en Héroes y bueno, pues creo que es un collage de esa obra y al final incluso detalles que surgieron entre tú y yo sin querer, como la cabeza de animal, ¿no? Que era, bueno, vamos a darle un aspecto menos humano a esta mujer que sale de la piscina. De repente salió el gato, y esto no te lo había contado, pero también en la obra había un gato. Y también se habla mucho de los gatos como el madrileñismo y todo esto, ¿no? Y bueno, pues no sé, se fue encajando un poco, ¿no? Tienes otros tatuajes, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu relación con el dolor respecto al tatuaje? O sea, ¿te gusta sentir el picor, el dolor del tatuaje o más bien te incomoda? ¿Te sientes a gusto? Yo es que creo que no he sentido dolor tampoco cuando me han tatuado, o sea, no diría la palabra dolor. También es cierto que llevo tatuajes bastante pequeñitos, pero sí creo que este picor como que te rasca, mola. O sea, hay algo de que... Bueno, entonces... A lo mejor hoy no pienso lo mismo porque veo más. muchas rayas por aquí. No, voy a Pero hacer sí. lo más breve que podamos. Ok. Vamos a empezar por la cabeza de este menino. Mientras me vas contando un poco sobre tus otros tatuajes, ¿cuál fue el primer tatuaje que te hiciste y cuándo? ¿Cómo? Pues el primero que me hice
fue bastante al inicio de la carrera, yo creo que como en 2014, 15 o algo así, y lo llevo en la parte de atrás de uno de los tobillos, y es un ¿cómo se dice?, boceto de Lorca, de un dibujo de Lorca, que estaba en El romancero gitano, en uno de sus poemarios, y era una edición que no estaba publicada y yo sabía que estaba simplemente en un periódico, que se había publicado en un periódico. Fui a buscarla, di con ella y se abre así el poemario, con esta luna. Es una luna que parece un plátano, en realidad la luna es horrible. Y yo decía, esto no se va a entender, o sea, va a quedar fatal. Pero después dije, me da igual, que sea una cosa así como muy hecha. Y debajo le coloqué una palabra que era brizna, que no se entiende porque quedó muy gordo el tatuaje. Ya. O sea, al final fue un despropósito de tatuaje. Pero pone brizna porque hay un verso de Lorca, de Bodas de Sangre, que es y te sigo por el aire como una brizna de hierba. Y siempre me gustó mucho y bueno, pues un momento pedante de 2014 me tatué ese dibujo de Lorca. ¿Y todos los tatuajes que llevas están relacionados con la dramaturgia y el teatro o tienes otras preferencias a la hora de tatuar? No. Quiero desvincularme más. O sea, no entiendo por qué he acabado haciendo esto, porque al final siempre sale, pero no, el otro que llevo uno detrás en el brazo, pero aquí en la parte de detrás, que es frenesí. Frenesí. Y era más porque cuando descubrí el significado de la palabra me gustó mucho porque creo que es pasión violenta. Sí, descontrolado. Entonces son ¿no? como dos cosas muy guays, pero muy opuestas y que juntas, o sea, me parecía que tenía como un significado potente. Yo decía, pues yo quiero hacer todo con frenesí. Luego no lo hago. Pero bueno. Y luego también sí descubrí que tenía algo de teatro porque también La vida es sueño, pues de Calderón termina con ¿qué es la vida? Un frenesí, ¿qué es la vida? Una ilusión. Y es una palabra que cada vez que me lo ve alguien me dice, es por Calderón, y yo, pues no, pero mira, ya está, otra vez asociado. Pero podría ser. Sí. ¿Y tienes algunos otros? Tengo dos más. Este que me parece digno de enseñar. Ya, con tu hermana me contaste Sí. previo a la entrevista, ¿no? Sí, este además es muy triste porque decidimos hacernos el tatuaje del peluche de la otra. Y yo tengo un oso precioso y ella tiene una puta rata, entonces a mí me tocó hacerme la rata y claro, pues no parece ni un peluche, es como, bueno, pues una rata y ya está. Pero bueno, me hizo mucha ilusión porque mi hermana jamás pensaría en hacerse tatuajes, de hecho dice que no se va a hacer más y conseguí que se lo hiciera, que me lo regalara y todo bien. ¿El tatuaje tendrá algo que ver con el ejercicio de escribir, de la dramaturgia? Más que todo lo tiro por el lado del dolor. ¿Tú crees que hay cierto dolor, siquiera emocional, al escribir, al enfrentarte con la hoja en blanco, con el papel? ¿Tú qué piensas? Yo ya me he cansado un poco de eso. O sea, estoy intentando que esa relación no tenga por qué ser Obligatoria obligatoria, con la claro. dramaturgia. Yo creo que sí lo pasé mal los primeros años porque es esta sensación de se te tienen que ocurrir cosas increíbles, todo tiene que ser profundo, trascendental, brutal y además que aporte algo, que consigas cambiar algo del mundo y luego de repente digo, bueno, ¿y por qué no? Y yo sí creo que eso es algo que paraliza bastante a la hora de escribir, supongo que igual que al hacer cualquier trabajo. Y poco a poco, cuando he ido escribiendo más, me he ido dando cuenta de que si yo esto realmente lo empecé a hacer por el disfrute, no tenía que partir sí o sí del dolor, de sufrir, porque no se me ocurre algo. Otra cosa distinta es que haya cosas que te duelan y que... Y que inspiren. Sí, te inspiren o necesites escribir para sanarlas de alguna forma, pero yo no creo en... Para mí no es la escritura terapia, o sea, no, la terapia es una cosa y la escritura es otra. Pero sí creo que sin querer todos cuando escribimos o cuando hacemos arte, pues sí lo hacemos para estar un poco más en paz muchas veces. Vale. Antes de seguir un poco con lo del premio y entrar en detalle sobre la obra que es Héroes de Diciembre, ¿no? Vamos a volver un poco atrás. ¿Qué es lo que inspira a Eva Mir a escribir, a enfrentarse con la hoja en blanco, que a muchas personas les parece hasta
terrorífica, ¿no? La hoja en blanco, no... Sin idea. Pues creo que empecé a escribir por los míticos concursos de lectura del colegio. Pues es un poco tópico, ¿no? Pero tener algún profesor o profesora que te anima, te inspira y te dice, pues esta persona mola estudiar literatura, ¿no? Yo me acuerdo que en sintaxis, en clase, pues analizábamos a Robin Esta y entonces era guay. Y yo creo que ahí empecé a escribir, me presenté a estos concursos, ganaba, y yo decía, bueno... Y no escribí teatro cuando empecé a escribir, yo escribía relatos, algo de poesía, todo muy dramático, habría mucha gente que se quedaba embarazada, mucha gente que se suicidaba, bueno, eran física o química constantemente. Y bueno, después de eso, pues sí, fue cuando dije, ¿qué hago con toda esta faceta de escribir? Y después yo me he formado en danza, me he formado en música, estaba en ese momento también empezando a dar clases de canto y dije, bueno, ¿existe algo que haga que todo esto junto tenga un sentido? Y yo no lo sabía, porque en mi pueblo pues tampoco había teatro, no me habían llevado a ver teatro más que al colegio, ¿no? Y fue cuando buscando y... Además me acuerdo que iba a la biblioteca a buscar por internet escribir teatro, o algo así, ¿no? Y pues cuando encontré y entendí que existía una cosa que era dramaturgia y que yo no sabía ni que la palabra en sí, ¿no? Es como fea y dices, ¿qué es esto? No sé qué es. Pues entendí que se podía estudiar y empecé a escribir teatro. ¿Hay alguna diferencia entre escribir, bueno, obvio que sí la hay técnicamente hablando, pero desde el punto artístico, tú como creadora, ¿no? ¿Encuentras mucha diferencia entre escribir cuento, poesía y escribir para el teatro? Muchísima, sí, sí. Muchas sobre todo, pero como tú dices, más a nivel técnico. Yo intento que las historias que quiero contar sean las mismas y también cada vez siento que lo difumino mucho más, que incluso si estoy escribiendo teatro, de repente me paso a narrativa y un personaje mío se pira de la acción y empieza a hablar o corta cuarta pared, ¿no? Y de repente pues empieza a hablar como si estuviera contando un relato. Y me gusta un poco mezclarlo, que también pueda haber partes más poéticas dentro de una obra. Pero sí encuentro diferencias. El teatro es más matemático, tiene como unas reglas por las que se rige, ¿no? Los diálogos, dosificar la información que cuentas. La narrativa, al fin y al cabo, tiene un narrador que te cuenta las sensaciones que tiene el personaje. Tú en teatro no te las cuenta, las ves y punto. Y te tienes que encargar de que eso que te dice el personaje en una frase exprese lo que a lo mejor en una novela tú lees en 2 páginas. Claro. ¿Qué es que le pasa al personaje? Claro, uno se sumerge en la mentalidad del personaje cuando lee, ¿no? Pero cuando están las tablas, el personaje es... Claro. Luego está también todo lo que aportan los actores, evidentemente, y toda la escena. Se compone de otra forma. A mí me gusta porque es como más magia. Es como le vas echando ingredientes para contar lo que quieres. Es como un cuento, podríamos decirlo así, muy decorado, muy puesto en la escena, ¿no? Un cuento hecho persona. Un cuento hecho persona, maravilloso. ¿Tienes influencias, personas importantes que influyan en tu obra, Eva? Que hayan calado hondo. Yo creo que es muy difícil. Siempre cuando me hacen esta pregunta es difícil porque hay muchos, siempre. De los antiguos, que digo yo, me gusta siempre pensar en los que han tratado temas que tienen que ver con, al final, lo que a todos nos mueve, sea la época que sea, que son las pasiones, ¿no? Humanas, el amor, la muerte, la vida, conflictos. Y pues ahí pongo siempre mucho en el siglo de oro a Lope, a Calderón, a Shakespeare. Pero después, cuando entendí que había gente viva que trabajaba, porque parece que solo nos enseñan que la gente que ha escrito teatro pues es gente muerta, que se reconoce póstumamente y ya está.
Y entonces empecé a encontrar pues muchas referencias, empecé a ver aquí teatro cuando me vine a Madrid y mis referencias ahora pues son gente de la cultura que está trabajando hoy en día. Pues está Antonio Rojano, está Lucía Carballal, que animo muchísimo a todo el mundo a leerles porque son maravillosos. Y el teatro británico creo que es una fuente de inspiración grande para mí. También sí, porque son cortantes, son crudos. Admiro mucho como la capacidad que tienen de huir de lo cursi, lo cursi entendiéndolo como moralista, ¿no? Como querer dar un mensaje buenista o contártelo todo. Mira, no, ya somos también, el público no es tonto, ¿no? Y no hace falta dárselo todo. ¿Y personas que sean más cercanas a tu círculo? ¿Quiénes te influenciaron? ¿Tu familia? ¿Tu abuela, tu madre? Sí, en mi familia pasa algo curioso, que es que sin querer, aunque no se dedicara nadie a esto, sí que había como perfiles de gente interesada, ¿no?, en el arte. Mi madre, todo lo que tenemos en mi casa está pintado por mi madre, como hobby. Y luego mi padre es como un obseso de la música y en mi casa ha habido música todo el tiempo. Y mi abuela paterna, sí, ella, realmente la gran influencia era que yo entraba a su casa y había una habitación que prácticamente todas las paredes eran libros. Entonces, igual que pues, un abuelo te da 2 euros cuando te vas de casa para que te compres unas chuches, pues a mí mi abuela me decía, pues toma, esta vez léete este. ¿No? Y yo tenía, ella se lo apuntaba, decía, no te lo quedas. Entonces cuando volvía, y claro, volvía cada bastante porque no vivíamos en la misma ciudad, cuando yo volvía le daba uno y le daba el que me había leído si y me lo fuese una devolvía. biblioteca, Era ¿no? una biblioteca, si es que se lo apuntaba, yo creo que a lo mejor hasta tenía la etiqueta esta. ¿Recuerdas el primer libro que tu abuela No me te acuerdo. recomendó? Seguro que hubo alguno antes, pero que tenga el recuerdo, porque ya era más mayor, sé que fueron de, no sé cuál exactamente, pero fue de Blasco Ibáñez, seguro, valenciano, para meterme ahí la vena. Tú eres valenciana, ¿no? Sí. Me dicen que soy de Albacete, porque se mete todo el mundo conmigo muchísimo, porque mi pueblo está al lado de Albacete, pero soy valenciana. Es que Nací se en meten Valencia. mucho con los de Albacete, se meten mucho. Muchísimo, no sé, ¿Y por tampoco, qué? pues oye, tienen quesicos muy buenos, tienen los cuchillos. Ya. Y de esa época de la infancia con tu abuela, ¿cuál es el recuerdo más grato que te queda, Eva? Yo creo que ese, el de darme los libros, el de ir allí, el olor a arroz caldoso siempre. Sí, no sé, verla a ella fumando y bebiendo Pedro Ximénez, seguramente será la imagen que más se me queda. ¿Y ahora tu abuela? Pues ahora mi abuela ya no está, pero creo que lo que me dejó, igual que me has dicho cuál fue el primer libro, este no me lo dejó ya deliberadamente, pero bueno, por desgracia en mi familia paterna no hubo ningún tipo de herencia, porque no era gente con ningún bien material y sobre todo vivían de alquiler, que esto es algo de lo que yo me enteré cuando ya se murieron y flipé con que no tuviera yo una casa de mi familia. Y me llegó un libro que además se llama El abuelo, de Benito Pérez Galdós, y cuando me llegó además súper viejo, metido como en plastiquito para que no se rompiera, pues dije, pues para mí esta es la mejor herencia que me podía quedar y lo tengo ahí. Todavía lo conservas, Sí. por supuesto. Bueno, aparte de la influencia familiar y de tu abuela que fue tan fuerte, hay quienes han estudiado tu obra y encuentran ciertas similitudes entre todas. Por ejemplo, la presencia de riders. Es bastante curioso eso. Cuéntanos un poco a qué se debe. Pues es que es raro, yo tampoco lo tengo muy claro. Es como lo de los tatuajes. A ver, la influencia es que tengo un círculo de amigos que trabajaron, ahora ya no, porque ya sabéis cómo está el tema, pero estaban en Deliveroo como 4 o 5 personas de mi entorno. Y trabajaban además en un departamento que era el del Rider Support, que son los que controlan y gestionan pues, qué riders salen, a qué hora, dónde tienen que ir. O sea, hay una parte que lo hace un algoritmo, pero hay otra parte que puede depender de estos trabajadores que van como gestionándolo, modifican cosas. Y cuando me lo contaron a mí me pareció como muy... para un material dramático muy guay, porque es como, hostia, es alguien
que puede manejar a otro y puede hacer que cambie su ruta. No sé, me lo imaginé un poco como un escritor que también decide el destino de su personaje, de alguna forma. Y me pareció, sobre todo eso, me pareció interesante. Y yo creo que han sido 2 obras, tampoco ha sido más, pero sí que han sido muy seguidas. Y creo que sobre todo eso te lanza como a un héroe a un punto muy concreto, a una meta, ¿no? Y a la vez te lo baja a la cosa de que es un ciclista, de que es una cosa muy callejera, ¿no? Y me llama mucho, me llama la atención. Luego también que me gusta ver bicis en escena, me pasa esto, como ver cosas que están más en el universo del audiovisual, ¿no? Porque una bici al final te lleva, vas a tener que pasar por muchos espacios, es algo como de road movie, ¿no? Pero de repente, ¿cómo se hace en el teatro algo donde está un personaje todo el tiempo pedaleando? Es interesante el tema de la construcción de personajes. ¿Cómo es ese proceso para Eva? ¿Cómo los va creando? ¿Cómo los forma? Pues suele ser, intento que sea desde una característica muy, muy particular. O sea, no pienso, ay, es un personaje simpático, generoso. No, me gusta pensar, pues es un personaje que, no sé qué serie era, pero es que me acordé el otro día de esta referencia de alguien que no podía mentir y que cuando mentía vomitaba. No me acuerdo. Entonces le pillabas porque le daban arcadas, ¿no? Entonces, pues ese tipo de guiños, de repente es lo que ves cuando te inspiras en alguien de la calle, sus pequeñas particularidades, ¿no? Entonces me gusta mucho partir de esas cosas. Y luego también me gusta pensar mucho en la contradicción del personaje. Si yo ya he creado a alguien que es pues muy comprometido socialmente, por ejemplo, pues de repente dices, vale, ¿y ahora cuál puede ser la contradicción de alguien que es muy comprometido socialmente? Me llevas a pensar en el tema del contraste del bien y el mal. Uno a veces se encuentra en productos que hay personajes que son radicalmente buenos y otros que son radicalmente malos, Totalmente. casi que sin justificación. Pero uno encuentra lo delicioso lado, ¿no? cuando ve que en un personaje están los dos lados Eso también. ¿Tienes en cuenta Hombre, eso? cuando te Lorena? enamoras de un personaje, a mí es que siempre me dijeron eso, tienes que enamorarte del protagonista y del antagonista 100%. Y cuando tú creas estos personajes, ¿te enamoras de ellos, Eva? O sea, ¿los sientes Intento que no. tan cercanos? Intento que no, porque luego a veces te toca matarlos o matarlos no en la ficción, sino decidir que a lo mejor no, pues no, porque no están bien o lo que sea, ¿no? Entonces, no, me gusta ver las cosas que hago desde fuera, por lo general. Pero sí me pasa que los personajes, cuando estoy, por ejemplo, en el proceso de Héroes, que era mucho tiempo ensayando, mucho tiempo con la obra en la cabeza, mira, me llevaban un mareo en la cabeza, te acaban hablando tu cabeza y es como, hostia, esta cosa idílica de, no es que oigo voces, no, pues real, se te repiten cosas de la obra, sí. Y esto puede que algunas personas lo relacionen incluso con algún grado de locura. ¿Tú qué les dirías? Que se callen. No lo digo además desde un punto de vista de, oh, estoy escuchando las voces de mis personajes. No, creo que como cualquiera que está en algo metido muchas horas y dándole a la cabeza, pues ese tema se te repite y es así. Y si encima es texto, que tú no paras de repetir o de dudar o de, joder, esta frase o esto no lo tengo claro, si realmente tiene que salir, pues creo que es normal. Yo creo que es normal. Lo defenderé siempre. Es normal que en el proceso creativo uno tenga esas reacciones, ¿no? Sobre tus influencias, Eva, ¿cuáles son? Me has hablado de Lorca, me has hablado de otros autores, pero ¿cuál es ese que tú dices, vaya, lo admiro sinceramente y realmente que me inspira? Yo es que no sé si hay una persona que pueda decir. Debe haber varias, ¿no? Creo que sobre todo depende del proyecto en sí, en el que estés. Es que eso está muy guay, encontrar como un ángel de la guarda para cada proyecto en el que estás. Es decir, pues en este me va a acompañar Lope, ¿no? En este, por ejemplo, yo en Héroes me vi muy acompañada de Sarah Kane, que es una autora británica, que bueno, pues es una tía que tiene un lenguaje muy crudo, muy bruto, escribió muy joven, de hecho murió, se suicidó a los 27, o sea, es una de las
de los 27, y habló sobre el suicidio, sobre la enfermedad, y me acompañó mucho en ese proceso. De hecho, fue un poco un homenaje también a ella. Pero creo que no hay alguien que está siempre, en mi caso, sino diferentes figuras en los distintos proyectos. ¿Y qué figura ocupa en estos momentos tu cabeza, por ejemplo? Pues es fuerte porque es una persona que está en activo trabajando y además este año en completo auge y reconocimiento, que es Alfredo Sanzol, que es el director del Centro Dramático Nacional y es un dramaturgo y director bestial. Y lo tengo en la cabeza porque estoy metida como en varios procesos o acabo de salir de comedia, de humor, de una comedia muy tierna, muy amable, y yo creo que él es especialista en eso. Y entonces solo recordarle a él y a lo que ha hecho pues me ayuda mucho a meterme en tono, ¿no? de lo que tengo que hacer yo. Interesante esto de los géneros. El proceso creativo de Eva en sus inicios ha evolucionado hasta hoy. Mucho. ¿En qué sentido? O sea, ¿en qué sentido empezaste, en qué género empezaste a escribir? Bueno, dramaturgia, ¿no? ¿Y ahora en qué te encuentras? Claro, género en cuanto a drama, comedia, Exacto, sí, todo entendido esto, como esto. Ajá. creo que varía constantemente, pero sí que me he dado cuenta de que cada vez cuando me preguntan por las últimas cosas que he hecho, que tampoco he hecho tantas, que parece aquí que de repente, no sé, no tengo un corpus tan grande, pero me cuesta mucho definir un género. Cuando me dicen, ¿es drama? ¿Es comedia? Digo, pues yo qué sé, o sea, yo creo que tiene partes duras y creo que tiene partes con humor o de las que te puedes sentir aliviado cuando las escuchas, ¿no? Digo, pero tampoco si es tragicomedia, que siempre me dicen, ¿entonces es tragicomedia? Pues no sé, me gusta sentirme libre cuando escribo y no pensar. Hay veces que sí sientes que estás escribiendo un género. Ahora acabo de escribir una comedia. Y digo, es una comedia, tiene partes duras, pero es que la comedia es dura, o sea, no, eso no quita lo otro, ¿no? Pero cuando escribo muchas otras obras no lo pienso. Digo, yo quiero tratar este tema y luego el tratamiento de ese tema pues va a veces variando. La comedia es de los géneros más difíciles Buah. de Horrible, representar, horrible. ¿no? Y de escribir. ¿Por qué? Pues porque para mí la comedia no solamente depende de la escritura, del texto, de lo que hay escrito, sino del cómo, de la musicalidad que tiene, del ritmo, de las pausas. Luego, más allá todavía cuando se pone en escena, porque tú puedes haber escrito una comedia muy buena y que después no funcione porque el director no tiene ritmo, no sabe entender esos chistes, o sobre todo un actor o una actriz que no tenga vis cómica, que es algo que se busca mucho. Y luego también depende muchísimo del receptor la comedia, porque a veces no todos tenemos el mismo tipo de humor, y eso es algo que está muy a la orden del día, ¿no? Que algo que a mí me parece súper gracioso, a otro le puede parecer muy ofensivo. Entonces, también creo que ese es un tema que influye en un género así. Eva, todo eso me lleva a preguntarme un poco sobre tu relación con la academia y más puntualmente con la RESAD. ¿Cómo te has desenvuelto en este entorno? Cuéntame un poco sobre tu experiencia. Bueno, para mí fue un sueño que existiera un sitio donde se podía estudiar algo que yo no sabía ni que existía, ¿no? Dramaturgia. Entonces dije, vaya que voy, ¿no? Y es de locos, porque es una formación muy poco reglada. Quiere parecerse a un grado, pero acaba no siéndolo, y es lo que más me gusta, porque si lo fuera, pues también no tendríamos las posibilidades que tenemos de que nuestra formación sea eminentemente práctica, de que podamos estar ahí probando cosas. Es upadance muchas veces, de verdad. Entonces yo decía, yo quiero ir a un sitio así. Y a mí me ha dado mucho, me ha dado todo el aprendizaje que tengo, pero también las ganas de desaprender muchísimas cosas que me habían enseñado ahí. Porque hay algo de burbuja en una formación tan intensa, tan intensiva y de tantas horas, y además de gente, de tan poca gente, porque mi clase era de 12 personas, los cuales el último año estábamos 5. Nos sacamos el TCG 3 ese año, entonces es una sensación de conozco
a toda la gente que está entrando por esta puerta. Luego también son los mismos a los que te sigues encontrando por la vida y por los teatros, pero también hay muchas ganas de salir de ahí y de entender el teatro como algo que se hace y que tú mismo te pruebas y no tanto en un entorno en el que estás seguro, en el que estás cómodo y que todo el mundo te va como a poner algodones. ¿A ti te preocupa ese ausentismo de lo académico en la dramaturgia? Me parece que ni por exceso ni por defecto aquí es bueno. Conozco a mucha gente que ha sido autodidacta y ha hecho cosas maravillosas y no ha ido a la RESAD. Hay algo de la omnipotencia de la RESAD que yo tampoco entiendo. Sí creo que hace falta, más que leer mucho y estudiar mucho, escribir mucho. Entonces, con que escribas mucho y pruebes, hay algo que a mí me encanta, por ejemplo, que son las lecturas dramatizadas, que es poner, al menos en voz, aunque no pongas en escena, pues esto que estás trabajando, y eso hacerlo un poco en un work in progress, sin tener todavía el material terminado, para entender cómo suena y decir, buah, pues esto por donde voy estoy equivocadísima, ¿no? Pero para mí la prueba-error es súper importante, mucho más que saberte las poéticas de Aristóteles. ¿Cuál es el maestro que más recuerdas con cariño de la academia, de tu vida de formación, ¿no? Yo creo que son tanto Itziar Pascual como Yolanda Pallín, que fueron dos de mis profesoras de dramaturgia. Pues un poco por lo contrario, ¿no? Las dos eran maravillosas. Una era más rigurosa y me entrenó mucho en el oficio, en decir esto es un trabajo, te tienes que poner todos los días. Además también, como me decía, es trabajo de autor presentarse a convocatorias de becas, de ayudas, ¿no? Y ostras, si nadie me hubiera puesto eso en la cabeza, yo no me hubiera presentado muchas cosas y yo no me hubiera presentado el premio, por ejemplo. Y eso, claro. Entonces, eso por ese lado, y luego la otra que estaba pues mucho más loca y que era más caótica, pero también tenía como una creatividad brutal. Ahora hablando, sigamos con la línea de la academia, es una pregunta muy difícil, pero igual la voy a hacer. Para ti, ¿cuál es el más grande dramaturgo de toda la historia? Wow. Lope. Parece que hoy digo mucho Lope, no sé por qué. Lope porque escribió 200 y pico, creo. O sea, escribió muchísimo. Entonces, el más grande, el mejor, pues yo creo que por tener algo así, y luego la poca importancia que le damos, porque, joder, en Inglaterra tienen la Royal Shakespeare Company y Shakespeare escribió 20 y algún obras en su vida. Y aquí tratamos fatal el teatro clásico. Hay una compañía, pero ha costado muchísimo que la haya, y tenemos teatros de comedias vacíos, corrales de comedias antiguos del barroco, que están infrautilizados. Entonces sí creo que hay algo de infravalorar a autores que han hecho todo el precedente de nuestro teatro. Entonces reivindico a Lope. Lope, perdóname mi ignorancia, pero Lope sería de los clásicos, ¿no? Siglo de oro. El siglo de oro. 16-17. ¿Y esa es tu época favorita? ¿Qué va? ¿No? No. Parece muy barroca, muy... Claro. Muy... Bueno, pero es genial porque en realidad lo que tiene el siglo de oro es que se habló de todo y se hizo muy comercial. Se quitaron de tonterías. O sea, esta gente quería ganar pasta y entonces le daba al pueblo lo que era del pueblo, ¿no? Y entonces había un fenómeno fan, y el público que veía las obras de pie en los corrales de comedias, eso era un evento. Entonces no era un aburrimiento ir al teatro, era la hostia ir al teatro. Entonces a mí eso... Como ir al cine, ¿no? Claro, sí, de hecho, no sé si viene del siglo de oro, yo creo que sí, si no me voy a tirar aquí un triplazo. La expresión mucha mierda que te dicen cuando, cuando en el uno teatro, va a saltar al escenario, todo, ¿no? Cuando va a hacer algo relacionado sobre todo con el teatro. Yo no lo sabía, igual todo el mundo lo sabe y era yo la única que no, pero venía de que todo el público venía en caballo y dejaba sus caballos en la puerta. Entonces, si había mucha mierda a la salida del teatro, porque había venido mucha gente y muchos caballos habían
habían cagado, ¿no? Entonces te desean Nunca mucha había mierda. entendido esa Yo referencia. hace poco, y me flipó, y dije, claro, es que el teatro en ese momento era la leche. Pero claro, luego peca de muchas otras cosas, ¿no? Pues hay una misoginia muy heavy. En otros casos no, ¿eh? Hay también cosas muy interesantes en personajes femeninos. Luego hay un olvido absoluto por autoras del siglo XVII que escribieron muchísimo, incluso bajo nombres de hombres, de autores. Pero bueno, no, mi periodo favorito sería el actual. No en el que estamos escribiendo nosotros, sino como del que yo he bebido. Porque yo ya empiezo a ver qué resuena de mí, ¿no? Empiezo a ver que los temas que se tratan me influyen, me interesan, Claro. entonces creo que es normal también que tu época favorita sea un poco la tuya. Sí, porque ahora que lo dice, representar obras del siglo de oro es representar esa época y lo que le sucedía a las personas de esa época, pero básicamente que ahora el teatro debería demostrar lo que estamos viviendo Claro. actualmente, ¿no? Y cuando se hace siglo de oro hoy en día, o barroco inglés o lo que sea, yo pido, por favor, no más reposiciones de estas obras sin revisar. O sea, si coges eso, haz algo con ello, cuenta algo que me vaya a interesar a mí ahora. Está Si bien no, no hacer lo eso, cojas, Eva. ¿no? Está Claro bien hacer que eso. está súper bien. Sí. Tomar, por ejemplo, a un Shakespeare o un Cervantes y... ¿Ves? Es que mira qué voz se te ha puesto cuando lo has dicho, porque hay un respeto y un tener en un eminencia, altar ¿no? a gente que es exactamente lo mismo que tú. O sea, son autores. Entonces yo digo, ya está. Claro, desde respeto depende de lo que signifique el respeto. Para mí respeto es que lo que hagas tenga un sentido y que no sea, pues mira, voy a coger, pues yo qué sé, no sé qué obra clásica y en vez de que vayan con trajes de siglo de oro van a ir vestidos de ejecutivos, sin ningún tipo de justificación de nada. Pues mira, para esto escríbeme una obra de ejecutivos, ¿sabes? Y ya está. Pero cuando hay una lectura, cuando hay un interés, a mí me encanta que me cuenten obras de otro momento y me digan, mira, esto también está pasando en tu época. Como si fuera un eterno retorno. A veces que las Sí, pero es cosas que se seguimos repiten, hablando ¿no? de lo mismo desde los griegos, o sea, son los mismos temas. La justicia, la búsqueda de la identidad, el amor, la vida, la muerte, la pasión. Claro, las Los grandes dimensiones de la temas. humanidad, ¿no? Claro, sí. Esto me lleva a otra pregunta muy difícil, Eva. Para ti, por lo menos. ¿Shakespeare o Cervantes? Shakespeare. ¿Por No qué? es difícil. ¿Por qué? Como dramaturgo. Ah, como dramaturgo. Es que Cervantes se lo dijeron, a mí me da mucha penica, pero le decían que escribía fatal teatro. Escribía increíble novelas, o sea, era el mejor novelista del mundo, seguro, pero hizo un teatro bastante pobre y sobre todo porque estaba compitiendo con Lope en ese momento. Se llevaron fatal, o sea, ellos discutieron muchísimo, pero porque tenían maneras muy distintas de ver el teatro. Y Shakespeare es todo, o sea, Shakespeare dice, se puede hacer todo, y es pasión, es un punky. Algo que a mí me encantó cuando me dijeron, vas a entrevistar a Eva Mir. Yo, honestamente, te lo confieso, yo llegué hace muy poco a Madrid, hace 2 años, hace 3 años, y pues no había escuchado de Eva Mir, pero cuando me dijeron Eva Mir, dramaturga, y se llevó el premio Calderón de la Barca en el 2019, con 24 años, si no estoy mal, 23 tenía 23 entonces, años. creo. O no lo sé. Pandemia. Según leí en las no lo sé. entrevistas, según leí en algunas entrevistas, porque estuve muy... 2019. En 2019. Tendría 24, creo. Vale. Ese muy joven para acceder a un premio, a un galardón de esta categoría, y de hecho la prensa lo comentaba porque yo estuve leyendo un poco en internet. ¿Cómo manejó Eva Mir esa sensación de haber, bueno, un reconocimiento tan enorme, ¿no? Sí, pues yo creo que no me di mucho cuenta y aún estoy en el proceso de decir, vale, que esto es lo que pasó. Porque fue un momento, a ver, sinceramente, esa misma semana yo estaba en 2 procesos de selección de la FNAC y del Corte Inglés. De hecho, uno para librería, pero otro dije, pues oye, se acabó una charcutería, chico, trabajo un rato por la mañana y luego por la tarde ya puedo escribir. Pero porque venía de una experiencia un poco más chunga con una residencia en la que estuve,
se me habían quitado un poco las ganas y dije, mira, el teatro es precario, ya está, asúmelo. Entonces, como no vas a vivir de esto, pues, y quieres seguir escribiendo, trabaja de algo y sigues escribiendo, o sea, no pasa nada, no es ningún drama. Y llegó. Y entonces cuando llegó el premio, pues dije, ah, era como un toque de atención, ¿no? Como, no lo dejes, dale caña. Y luego, pues como en ese momento estaba pensando en hago un máster de guión para ver si, al menos por ahí, sí trabajo y aunque no sea teatro, se me abre otro mundo. Me metí enseguida en eso, me volqué en estudiar y en trabajar y demás, y tampoco lo asumí mucho porque fueron unas semanas antes. ¿Tú cómo recibiste el galardón? ¿Cuál fue tu sensación? Y no sé, cuéntanos un poco acerca de esta experiencia. Va a sonar a absoluto tópico, no me lo esperaba, pero es que, como he dicho antes, estaba en un proceso de desvincularme por completo del teatro, bueno, no por completo, pero sí de intentar pensar menos en que esto era algo que me iba a dar ahora mismo un beneficio. Y entonces, cuando yo la envié en un proceso tan loco de haber escrito una obra prácticamente vomitada en muy pocos días, que cuando llegué a casa después de haberlo mandado, lo entregué presencialmente además, llegué, la releí y dije, ¡buah! A tomar por culo, porque además tengo faltas, me comió palabras, o sea, la escribí mal en el sentido de sin tiempo, de una forma muy impulsiva. Entonces dije, pues yo siempre me apuntaba a qué convocatorias me había presentado y en qué fechas se resolvía. Y esta no me la apunté, porque dije, es que no quiero ni tenerla en cuenta, porque es que qué horror. Y además pensé, el jurado se va a llevar una impresión de mí, que como sea gente que me conoce, va a decir, mierda, tiene faltas. No faltas ortográficas de falta una H, sino 2 veces en o 2 veces con, ¿no? Y entonces cuando me llamaron fue como, vale, no sé por qué me está llamando el INAEM, que he echado yo hace poco por aquí, y cuando me dijeron esto pues fue muy fuerte. Entonces lo supuso todo, porque hizo que pensara que sí me podía dedicar a esto. Y luego pasa una cosa muy extraña, que es que el que te digan has ganado el Calderón parece que te valida para que a partir de ese momento sí seas autora. Hasta entonces ya podías haber escrito las obras que quisieras, que no eras autora, ¿no? Y supongo que le pasa también a un cantante, hasta que se le reconoce o a otro artista. Pero sí, yo eso lo noté. Y luego, evidentemente, la difusión, la posibilidad de que te lean. En mi caso, muy concreto, pues el director del Centro Dramático se interesó por quién había ganado el Calderón de la Barca ese año, lo leyó y decidió que se representara y que yo lo dirigiera. Entonces, todo se encadenó a partir de ahí. Cuando alguien me pregunta qué supuso, yo, no, ¿qué no supuso? O sea, es que realmente si yo he podido seguir, creo que en parte fue por el Calderón. El jurado valoró la temática controvertida, ¿no? ¿Qué fue lo que manejaste en esta obra que inclinó al jurado a tomar esta determinación y a dar esta opinión, ¿no? Yo creo que los temas tabú siempre son muy jugosos y en este caso pues el tema del suicidio es un tabú, además aparece en un momento en el que pues, todo el debate sobre la salud mental está en auge y además yo creo que en mi caso tratado desde un lugar poco amable. Es decir, esto viene de una experiencia personal. Yo tuve un familiar muy cercano que se suicidó. En mi familia yo creo que sigue siendo un tabú. Yo misma favorecí como tabú porque justo yo me acababa de mudar a Madrid y pensé que tenía que seguir con el día a día y entonces intenté no pensarlo demasiado. A día de hoy creo que hay cosas que no tengo resueltas con lo que pasó. Y luego también, mucho más allá, es que yo reconocí en la rueda de prensa cuando nos la hicieron en el Centro Dramático Nacional que yo misma había tenido en algún momento ideaciones suicidas y mucha gente en esa sala reconoció que también, ¿no? En mayor o menor medida, creo que es algo en lo que uno puede pensar en un momento determinado, tener un pensamiento oscuro y no estás enfermo, no eres un marginado, no eres un loco y bueno, yo necesitaba tratarlo desde ahí. Aún así,
siempre me ha molestado un poco que la temática del suicidio sea la que quedara, la única que quedara de la obra, porque para mí había otras cosas que también eran importantes y el suicidio era un poco el marco y el detonante de un personaje para que todo lo demás sucediera. Pero para mí había algo muy importante, que era este dispositivo como de control que hay con los 4 personajes de la obra que están sometidos a una especie de terapia grupal para superar esos intentos de suicidio, y cómo en esos lugares no se fomenta realmente las ganas de vivir, sino una supervivencia bastante de tenerte entretenido, de que te parezca que todo va bien, pero en realidad no profundizar sobre un tema, claro, porque hay riesgo entonces, ¿no?, de reincidir, pero entonces ¿qué tipo de terapia es esta? Y de tapar problemas como ya se hacía en sus vidas antes, ¿no? Y esto para mí parte también de una anécdota personal de la que en algún momento he hablado, pero siempre me ha costado mucho hablar, que es que yo estuve en un periodo de una residencia artística precisamente antes de escribir esta obra, y en esa institución pues unas amigas y yo vivimos una situación absoluta de, bueno, hubo una agresión que se tapó por parte de la institución y nosotras vivimos un maltrato psicológico bestial allí, en el que se nos hizo de mentirosas, de locas, y en el que finalmente acabamos fuera y a nosotras nos expulsaron de ese lugar, nos hicieron luz de gas absoluta y no salió a la luz lo que había pasado. Y nosotras intentamos a nivel legal y de todo tipo que esto saliera. No pasó nada y fuimos nosotras las que acabamos fuera y el agresor quedó dentro. Entonces, ¿dónde estaba la cámara? Porque quiero mandar un saludo a esa institución y a la gente que sigue manejando esa institución, porque sois unos cobardes. ¿Crees que a través de la escritura, de la dramaturgia, has sanado estas cosas? ¿Es una forma de sanar para Eva Mir el escribir y representar? Yo con esto en concreto saldé una cuenta. No me quedé contenta, como no me quedo ahora, por ser incapaz de decir un nombre, de decir... bueno, de no haberme metido en un proceso, por ejemplo, judicial. Yo no llegué al final porque sabía que tenía todas las de perder, porque a veces pues, es un monstruo gigante, ¿no?, contra el que dices, ¿qué hago? Entonces, no sé si lo sano del todo, pero sí vas rindiendo pequeñas cuentas y sobre todo más a nivel íntimo, y yo creo que eso sí que es súper importante. Es decir, igual que he dicho antes, no creo en el teatro como terapia, sí creo en el teatro para sanar cosas a uno mismo y a otros. Después del estreno de Héroes, hubo varias personas que se acercaron a mí a la salida, a lo largo de todo el proceso, a decirme, tía, o sea, hubo un chaval que me dijo, antes de ayer despedimos a mi primo, bueno, que se había suicidado y su familia se puso completamente en contra de lo que había hecho, ¿no? Y la palabra más sonada era, ha sido un egoísta. Y él dice que después de ver esto, cambió su manera de verlo, ¿no? Y dijo, es que no es del todo así, ¿no? Y que él viniera y me agradeciera que después de la obra se había reconciliado con su primo y con lo que había hecho, a mí me emocionó un montón. Creo que eso para ti como dramaturga, como la autora de la obra, debe generar sensaciones que... Claro, para mí eso ya está, la obra vale para eso. Para sanar. Sí, para que alguien... A ver, yo cuando voy al teatro es lo que pido, no digo que me sometan aquí a una experiencia de la hostia cada vez que voy al teatro como si fuera un escape room, pero me gusta salir de ahí y decir, pues oye, algo ha pasado, ¿no? Y me has hecho que algo cambie en mí. No digo pensar ni siquiera, no. Estaba ahí y algo me ha movido. Cuando uno lee la prensa sobre Héroes de Diciembre y todo, y sobre el galardón que mereciste en el 2019, se encuentra uno que apelan mucho a la juventud de la ganadora. Sí, como que si una persona que sea joven no tuviese mucho derecho a acceder a este tipo de galardones, ¿no? ¿Qué opinión te merece ese tipo de opiniones? Pues sí, entiendo que llama la atención. Lo que pasa es que yo creo que es un poco que tiene sus dos caras, esa opinión, porque
también muchas veces sirve como para perdonarte la vida, ¿no? Y decir, bueno, es joven, entonces lo que ha hecho está muy bien, es joven, ¿no? Como, o decir, qué bien está para lo joven que es. Bueno, no sé, creo que hay... Correcto. Eva, y es cierto también lo que dice la misma prensa, sí, porque hay mucho cotilleo, ¿no? Que de no ser por el premio, bueno, tú ya me has dado algunas pistas, pero de no ser por el premio, efectivamente hubieses abandonado casi que por completo la carrera de la dramaturgia, ¿no? Yo no sé si la hubiera abandonado, pero me hubiera centrado, como en realidad también pasó, que fue en estudiar el máster de guión, porque al final ese año estaba matriculada. Lo único que es verdad que estaba intentando, a la vez que hacía el máster, y me lo permitía, trabajar en otra cosa. Entonces sí que me estaba enfocando más hacia el audiovisual porque sabía que dentro de lo difícil que iba a ser trabajar en la industria de la ficción, pues dentro del audiovisual seguro que iba a haber alguna posibilidad más. Eva, y lo audiovisual y lo dramatúrgico se combinan muy bien en tu carrera. ¿Cómo ha funcionado eso para Eva Mir? Yo creo que primero desde la creencia de, bueno, yo lo que quiero es contar historias, cuanto más formatos también sepa mejor y luego, pues obviamente por el curro y pensar, pues tengo que ampliar horizontes un poco. Entonces me metí por eso al máster, que la verdad es que me dio muchísimas herramientas porque el teatro y el audiovisual tienen lenguajes sobre todo muy distintos, entonces conceptos que incluso son los mismos, parece que tengas que hacer todo el tiempo una traducción. Entonces, porque si no es que no te enteras de que, no sé, pues la peripecia en teatro es un giro en guión, ¿no? Y son como cosas muy tontas, pero... Y luego pues cómo funcionan, pues sí, como el diálogo tiene un peso que lo es todo, ¿no? Y está medido al mínimo. En teatro te permites como una libertad de género y una libertad de expresión de otras cosas, de poética, visual, que a veces en el guión audiovisual no lo puedes reflejar igual. Y bueno, la verdad es que creo que sobre todo me dio aprendizaje, pero también me abrió puertas a conocer a mucha gente con la que además sigo trabajando ahora del máster, ¿no? Y muchos colegas ya que te quedas, ¿no? Tanto para lo profesional como lo personal, y luego la posibilidad del trabajo, ¿no? Y a mí de alguna forma me abrió la puerta al trabajo en el que estoy ahora, que aunque era algo que también venía ya de antes, me hizo pues acabar trabajando en audiovisual, que es lo que estoy haciendo ahora. ¿Y qué es lo que estás haciendo ahora? Profundiza un poco en eso, cuéntame. Pues ahora mismo estoy trabajando en una serie que es para Amazon Prime y que es El internado Las Cumbres. Este reboot del internado que al menos a mí tanto me tocó en su momento y que me tragué ahí como una loca. Entonces, cuando llegó me hizo mucha ilusión por eso, ¿no? Es decir, le voy a dar como continuidad a algo que yo veía muy pequeña y que mis padres me mandaban a la cama porque supuestamente ya era muy tarde y no podía ver. Y bueno, en esto estoy trabajando, estoy en un equipo de guión con otros 4 guionistas y bueno, me está encantando la experiencia, la verdad. Si te preguntase qué prefieres, si un Oscar o un Tony, ¿qué eliges? Un Tony. Es que he sido muy fan siempre de Broadway, pero más por la gracia, en realidad un Oscar mola más, pero no sé, sí, siempre Broadway ha estado ahí, yo he sido muy de musicales. ¿Te gustan los musicales? Tengo como un amor-odio y ahora estoy un poco enfadada porque no he visto muy buenos musicales. Ostras, esto es súper hater ahora de repente. No, pero me ha pasado que sí, que he visto como poco rigor a veces y poco esfuerzo en traer un musical y realmente profundizar en todos los aspectos. Parece que en un musical, si tienes alguien que cante bien y alguien que baile bien y si además pues tiene tirón taquillero mejor, ya está hecho el trabajo, ¿no? Y para mí un actor tiene que ser un actor brillante, cantando, bailando, actuando y todo, ¿no? Entonces no me vale tener a una gran voz haciendo de, yo que sé, Whitney Houston, por ponerte un ejemplo, guardaespaldas, si después todo lo demás no está cubierto, ¿no? Y
y solo vendes y vendes y vendes de alguna forma. Y esto me lleva también a preguntarte, ¿escribes para, o sea, qué es lo que más te motiva? ¿Escribir para grandes empresas o escribir para ti misma? Yo creo que ya como está formulado queda un poco, bueno, yo creo que queda un poco claro, ¿no? Porque es como, a ver, bueno, no tanto, porque es muy emocionante escribir algo que va a ver muchísima gente. Y además, algo en lo que no solo que va a ver, sino que va a trabajar muchísima gente. Yo no había estado en rodajes, no había hasta hace muy poco. Y claro, es muy bestia ver cómo una línea que tú escribes moviliza tantas cosas, ¿no? Y moviliza vestuario, maquillaje, todo lo que moviliza. Entonces, eso es muy bestia. Es decir, yo he hecho que se líe toda esta movida. Eso me gusta mucho. Y luego también el reto, que es trabajar para una multinacional en mi caso, que es presión, mucha presión, pero también es estimulante, o sea, creo que tiene su lado bueno y su lado malo. No es tu idea original, con lo cual hay algo de menos margen de creatividad en algunos aspectos, pero se hace muchísimo músculo de escritura. Escribes mucho, te adaptas mucho a lo que quieren, pero quizás no exploras otras cosas que sí puedes explorar cuando trabajas para ti mismo. Y para mí eso es maravilloso. Aún así, yo también a veces me aburro de escribir sola, que las cosas que hago surjan solo de una idea mía. Me gusta mucho encontrar estímulo fuera o de repente pues una novela que me ha flipado, pues la adaptación, ¿no? También partir de otros materiales y de otras cosas que no son solo estar yo en mi despacho sola, aburrida. Me gusta mucho la creación colectiva, por ejemplo, también en el teatro. Trabajar con actores a través de unas premisas, de improvisaciones y de ahí ya luego ir haciendo el texto. Yo creo que es súper sano mezclarlo. Claro, yo estoy viviendo ahora en lo profesional mi vida ideal. Sé que no se va a mantener siempre así y poder compaginar. Pues unos meses estoy trabajando aquí, pero estoy fraguando un poco los proyectos con los que voy a estar otro año propios. Claro, muy bien, pero no sé hasta qué punto es sostenible y sobre todo no ahorras una puta mierda. Más tarde te voy a preguntar un poco sobre el futuro que tal vez está esperando Eva Mir, ¿no? Pero ahora me llega una pregunta y es, el actor de teatro y el actor de la televisión o del cine, ¿qué los diferencia a ambos? Y es posible que uno sea bueno también en lo otro. Claro, sí. Se suele decir mucho que el actor bueno de cine viene del teatro. Yo creo que no tiene por qué, pero es verdad que el teatro es un entrenamiento y sobre todo tiene un proceso de ensayo que no suele permitir el cine y sobre todo la tele, que es muy distinto el cine de la tele, claro. El cine también puede tener su proceso, que tú puedas ensayar con un director durante mucho tiempo, pero en tele, por ejemplo, es que todo va así. Y también hay proceso de ensayos, ¿no? Pero es mucho más inmediato todo y tienes que estar y tienes que cortar y retomar donde estabas. O sea, hay una serie de procesos que un actor de teatro no hace y viceversa, porque también un actor de teatro se lanza al vacío y hasta que no acaba la función no sale de él. Y es un reto para mí, es como un juego de voy a tener que resolver sobre la marcha porque estamos en directo y esto es único y es este momento y no la puedo cagar. Tú, aparte de escribir, también actúas, supongo, ¿no? No. ¿Nunca? No. A ver, yo en la escuela, en la RESAD, tuve interpretación y algo hice, no lo pasó nada bien. Y luego también es verdad que yo venía de la danza y de la música, entonces sí que hay tablas por ahí, pero no actuar, no, me gusta estar detrás. ¿Qué es lo que más disfrutas de estar detrás del escenario, ¿no? Como que ver que esa idea que se está materializando, que es la tuya, ¿a qué te lleva? ¿A qué piensas en ese momento? Yo no tengo tan claro que se disfrute. Yo en Héroes, a mitad de funciones, me empecé a ir al camerino para verlo a través del monitor, porque yo lo pasaba mal viéndolo. Porque ya has tomado unas decisiones que ya no se mueven, porque ya es la obra que has hecho, y tú no paras de querer cambiar cosas. Entonces, estás ahí y dices, Dios, ¿por qué coño yo tomé esta decisión
si queda mucho mejor esto aquí y ya no puedes cambiarlo. Entonces muchas veces pues ya te empiezas a paranoia y no quieres seguir viéndolo para no ver más cosas y entonces decides no verlo, ¿no? Entonces sí, hay una parte de qué guay esto que he creado y hay otra de, mira, cuando lo sueltas, has parido, olvídate de tu hijo, o sea, se acabó. Podríamos decir que uno nunca termina de escribir una obra, o sea, uno nunca termina de un libro, uno nunca termina una dramaturgia. Totalmente, sobre todo porque a mí me gusta mucho algo que ya no sé quién me dijo, pero que era que la obra no termina con que tú termines la obra. El teatro lo que tiene, bueno, y el cine también, pero el teatro se renueva con el público que lo ve, o sea, el receptor sí que es el último que lo cierra, que cierra ese círculo. Mientras la obra se siga haciendo o se siga leyendo, es que eso va mutando, porque sobre todo el teatro hecho, no leído, el teatro representado, cada función va mutando dependiendo del público que está ese día en esa sala y de cómo está el actor, del trabajo que hace, de lo nuevo que aporta. Entonces, el teatro está vivo siempre. Y eso es lo que yo creo que lo diferencia de cualquier otra arte, de cualquiera. Sobre la dirección en TV y esto, ¿has tenido experiencias, por ejemplo, con videoclips? Cuéntanos un poco acerca de esta faceta, Eva. Sí, bueno, en realidad han sido 2 videoclips en los que además he trabajado hace muy poquito, está todo muy reciente. Los he dirigido además con un muy amigo, que es Miguel Macchetti, con el que me he entendido muy bien desde el principio y es algo que me está gustando, lo estoy cogiendo como el gustillo, porque es muy diferente, es pensar en contar esa historia o un concepto desde solo lo visual. Luego también es muy agradecido de rodar porque no hay sonido, entonces es maravilloso, pero sobre todo es que la creatividad es desde otro lugar, es cómo cuentas con una imagen, se piensa más libremente, no es una historia, no estás con un texto, o es una historia pero sin un guión tan preestablecido. Bueno, Eva, creo que hemos terminado y antes de que pasemos a tomarte una fotografía para que quedes en mi muro de los recuerdos, eso me lleva a hacerte una pregunta obligatoria y es ¿cómo ves tú, Eva Mir, el futuro de la dramaturgia del teatro a nivel local en Madrid y tal vez en España y a nivel mundial? Vale, pues yo creo que aquí hay como 2 facetas. Hay una que me hace perder bastante la esperanza, que es la precariedad a la que está sometida esta profesión y que si no se toman medidas urgentes creo que va a ir a más, ¿no? Creo que el teatro ha persistido durante mucho tiempo, desde 25 siglos, pero también creo que ha sido a fuerza de los que no queremos parar de hacer teatro y de haber aceptado pues, condiciones que quizás no son las de cualquier trabajador. Entonces, creo que se tiene que regular de una vez en todos los sectores. Ahora el sector de los técnicos están en huelga, han dicho que ya no van a hacer ninguna función hasta que termine el año. Nos hemos quedado sin teatro y eso denota lo importante que es poner en valor a quien trabaja en este sector. Pero es cierto que, bueno, como he dicho, son muchos siglos, el teatro no se ha parado, ni en épocas de guerra rara vez se ha parado, ha habido teatro de trinchera, teatro de barraca, porque la necesidad de contar historias y de estar ahí, y sobre todo la relación con el otro, porque si algo tiene el teatro que no es la tele o que no es el cine, es el momento de reunión que se comparte en directo, eso lo vamos a necesitar siempre, y más después de salir de un confinamiento, todavía más. Entonces, yo le doy una muy larga vida al teatro. Pues que viva el teatro y la dramaturgia. Muchas gracias, Eva, por estar en Interrogatorio. Muchas gracias. Gracias.